La increíble valentía y la inquebrantable rebeldía de William Wallace no solo impulsó la libertad de su país, también inspiró la taquillera película protagonizada por Mel Gibson, Braveheart. Y es que este escocés defendió a su país como más nadie lo había hecho, hasta el punto de hacer el máximo sacrificio, morir por él. Pero ¿cómo fue que apareció este valiente guerrero? ¿Quién fue realmente? ¿De dónde era su familia? ¿Cuáles fueron sus logros reales? La información sobre la vida de Wallace que se puede considerar cierta o comprobable es limitada, porque se han escrito demasiadas historias fantásticas sobre él. Pero sin importar lo que sea cierto o no, todo nos deja muy claro la importancia que tuvo William Wallace en la historia de Escocia y su lucha por la libertad. Comenzó simplemente buscando justicia por cuenta propia, sin tener idea de que terminaría convirtiéndose en un símbolo de lucha e independencia para Escocia. Pero lo cierto es que no todo fue gloria y aciertos durante el ascenso de este guerrero que tuvo un final escalofriante. Hay mucho de Wallace que quedó olvidado y oculto en la historia. Acompáñanos a revelar todo acerca de la trágica y legendaria vida de William Wallace. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Escocia sufre una tragedia tras otra. A finales del siglo XIII, Escocia vivió una de las fases más críticas de su historia. En 1249, Alejandro III de Escocia ascendió al trono del país, llevándolo a una época de 20 años de prosperidad y estabilidad. Pero en 1286 el rey escocés falleció luego de que su caballo se precipitara por un acantilado, dejando como única heredera al trono de Escocia a su nieta de 3 años llamada Margarita. Conocida como la doncella de Noruega, se encontraba en el país escandinavo al cuidado de su padre, un príncipe noruego que se había casado con la hija de Alejandro, quien falleció poco tiempo antes. Los otros 2 hijos del rey escocés también habían perecido. Y como una niña de 3 años no podría gobernar por sí sola, la nobleza escocesa se apresuró a organizar una administración que ejerciera el poder en nombre de la nueva soberana, mantener la estabilidad de la nación y frenase cualquier intento de alzamiento. Los nobles escoceses se reunieron en Scone, la localidad en donde desde la época de los celtas coronaban a los reyes de Escocia. Allí eligieron entre a 6 guardianes para ejercer el gobierno. Sin embargo, poco después se anunció una nueva desgracia. La reina niña había fallecido en 1290, durante el arriesgado viaje por el Mar del Norte entre Noruega y Escocia. Comienza la rebelión en Escocia. El rey Eduardo I de Inglaterra aprovechó las pérdidas que estaba afrontando Escocia para intervenir directamente en los asuntos de la nación y obtener algún beneficio. Antes había conseguido prometer a su hijo de 5 años con la doncella de Noruega. Así que ahora empezó a ejercer su influencia feudal en Escocia, donde muchos nobles le debían sumisión por tierras que poseían en Inglaterra. Aprovechando la rivalidad de hasta 13 nobles competidores por el trono, Eduardo ofreció su mediación para que finalmente se coronara en Scone a uno de ellos, John Balliol, quien de inmediato juró lealtad al soberano inglés. Eduardo I pensó que Balliol se convertiría en un rey títere a su servicio, pero no tardó mucho en comprender que se había equivocado. Cuando intentó arrastrar a Escocia a sus constantes guerras medievales contra Francia, un conflicto que acabaría en la llamada Guerra de los 100 años, los varones escoceses lo desafiaron, confirmando lo que luego se denominaría como la vieja alianza franco-escocesa contra Inglaterra. Eduardo respondió con una expedición de castigo contra Escocia en 1296, en la que capturó a Balliol y lo humilló despojándolo en público de sus insignias, para luego llevarlo en condición de prisionero a Londres. Además, se llevó a Inglaterra la piedra del destino, la roca de Scone, asociada a la ceremonia de coronación de los reyes escoceses. Fue una manera de decir que Escocia había perdido el poder de elegir a sus reyes, y que ahora el rey de Inglaterra los gobernaba. Eduardo I mandó a sus tropas a ocupar el reino y envió a funcionarios ingleses para gobernar el país. Como resultado, Escocia se convirtió en una nación subyugada por el monarca inglés, a quien más de 2000 notables escoceses juraron lealtad. Prefirieron la opción más fácil, una que les salvase sus bienes y posición. Fue en este contexto cuando aparecería en escena William Wallace, poniéndose al frente de la resistencia contra el dominio extranjero. Pero ¿cómo fue que llegó hasta allí?
Nace el héroe de Escocia. William Wallace nació en 1270 en Elderslie, condado de Renfrewshire. Aunque existen algunas disputas acerca del lugar de nacimiento de Wallace, la creencia general es que fue en Elderslie, pero recientemente se ha proclamado que fue en Elderslie, cerca de Kilmarnock en Ayrshire. Es probable que estos dos nombres se confundieran en los documentos antiguos, ya que la ortografía no se estandarizó hasta épocas más recientes. En apoyo de Ellerslie se ha argumentado que su padre provenía de Riccarton, Ayrshire, y su madre de Loudon, Ayrshire también. William Wallace era el tercer hijo de Malcolm Wallace, un terrateniente con propiedades y rentas en Elderslie y Auchinbody, quien más adelante sería asesinado por los ingleses, junto a su primogénito y hermano mayor de William, Malcolm Wallace. El trágico evento que desencadenaría su venganza personal contra los ingleses. El otro hermano de William se llamaba John. Fue muy amigo de Vincent Wilson de Loxteytown, un duque de la misma zona y quien ofreció refugio a Wallace en tiempos de guerra. Al ser William Wallace el hijo menor y no corresponderle suceder a su padre en las tierras, su vida parecía orientada al clero. En su adolescencia se educó en una abadía en Dunipace, cerca de Stirling. Allí fue alumno de su tío paterno, un miembro activo del clero. Se atribuye a ese tío capellán el que Wallace adquiriera un sentido moral de la libertad y la justicia mediante la lectura de los autores clásicos latinos. Aquellos ideales inspirarían su combate contra el poder inglés. Recibió la educación clásica de la época, aprendió francés, latín, gaélico e inglés. Tenía conocimientos muy superiores a la de un escocés promedio. Más tarde se casó con Marian Braidfoot, luego de haber retornado a la aldea en la que nació, ubicada en medio de las montañas escocesas. William Wallace pertenecía a una familia localmente influyente, puesto que su padre era un caballero y un pequeño propietario rural, mientras su madre la hija del sheriff del condado de Ayr. Wallace comienza a actuar. La primera mención a su actividad como rebelde al reino inglés ocurrió en 1296 y lo sitúa en la villa de Ayr, capital del condado. Allí, Wallace, en compañía de algunos otros rebeldes, atacó el destacamento inglés que gobernaba en el condado y asesinaron a un gran número de soldados. Apenas un par de días más tarde fue capturado por las fuerzas inglesas y encerrado en prisión. El plan era ejecutarlo públicamente para desmoralizar a los rebeldes, pero según las historias que se contaron, una multitud de gente fue hasta el lugar en donde lo tenían y utilizando la fuerza pudieron liberarlo. Una vez libre y con el apoyo de la gente, William Wallace comenzó a reclutar personas que quisieran luchar por su libertad y en contra de la corona inglesa. Les enseñó todo lo básico sobre el combate y el arte de la guerra. Según los registros, en mayo del año siguiente, Wallace logró cobrar venganza asesinando al responsable de la muerte de su padre, acto que lo convirtió a él y a sus seguidores en bandidos buscados por la justicia no solo inglesa, sino también escocesa. De rebeldes a guerrero. En sus primeros momentos de lucha, William Wallace y sus soldados eran únicamente un grupo de rebeldes. Lo que terminó por definir quiénes eran fue que uno de los caballeros más importantes del país, Sir Andrew de Moray, se uniese a su causa en agosto de 1297. El contingente de ambos, comandado militarmente por Wallace, se dirigió ese mismo mes al inquebrantable castillo de Stirling, importantísimo territorio estratégico escocés que había sido presa fácil de Eduardo I en la primera oleada invasora. Utilizando la astucia, las tropas inglesas del conde de Surrey cayeron derrotadas y Wallace se hizo con el castillo. Un hito muy importante durante esa etapa temprana de la guerra por la libertad de Escocia. Wallace en la época de Eduardo I. Luego de la crisis que invadió a Escocia, William Wallace había jurado lealtad a Balliol, por lo que se negó a someterse a Eduardo I. Luego se sumó a una campaña liderada por Robert Wishart, obispo de Glasgow, contra los sheriffs ingleses que imponían el pago de elevados impuestos a la población escocesa. En 1297 asaltó Lanark al frente de una banda de 30 hombres y dio muerte a su sheriff en el castillo de la ciudad. Según los cronistas y posteriores, la causa fue que el sheriff había ejecutado a Marian Braidfoot, la prometida o joven esposa de Wallace. A continuación, este organizó un ejército campesino que obtuvo varios éxitos notables en su lucha contra las autoridades inglesas.
Los demás nobles escoceses intentaron sumar sus fuerzas para combatir al ejército de ocupación, pero pronto se vieron forzados a rendirse. El único otro líder escocés que hizo avances en la resistencia fue Andrew de Moray, que arrebató a los ingleses los castillos del noreste de Escocia. Wallace y Moray unieron sus tropas cerca de Stirling para vencer al grueso del ejército invasor, sorprendiéndolo cuando atravesaba un estrecho puente de madera sobre el río Forth. Las crónicas aseguran que murieron 5.000 ingleses. De la enemistad entre ambas naciones da idea lo sucedido al tesorero Hugo de Cressingham, un hombre de la iglesia gordo y frívolo, que había guiado a los ingleses en su avance. Cuando intentaba huir, Hugo cayó del caballo, fue capturado y los escoceses le arrancaron la piel a tiras y se las repartieron, no como reliquia sino para su escarnio. De hecho, el Lanark Coast Chronicle registra que Wallace tenía una franja ancha de la piel de Hugo tomada desde la cabeza hasta el talón, para hacer con ella un tahalí para su espada. Se desconocen las bajas escocesas, salvo la de Moray, que murió a causa de las heridas. Wallace consigue un puesto especial. Tras dirigir una campaña de saqueo por el norte de Inglaterra, Wallace retornó para ser sorprendido con el nombramiento de caballero y único guardián de Escocia, un puesto insólito para alguien no perteneciente a la nobleza. Aquello, más el reconocimiento de los escoceses, le permitió gobernar una extensa parte de la Escocia reconquistada. Posteriormente, alrededor de noviembre de 1297, mandó una tropa a conquistar York, la mayor ciudad del norte de Inglaterra y plaza clave para los ingleses, ya que desde este lugar salían los ataques hacia tierras escocesas. Sin embargo, su buena estrella no duraría mucho. ¿Qué fue lo que sucedió? Una estrategia que salió mal. En 1298, Wallace se apostó con sus hombres cerca de Falkirk para esperar al ejército inglés comandado por el propio Eduardo. Los escoceses se situaron frente a un territorio cenagoso y con un bosque detrás, agrupados en 3 schiltrons, formaciones defensivas que actuaban a modo de erizos gigantes, con sus lanzas de más de 3 metros frente a la caballería. Según la leyenda, Wallace estaba muy confiado y le había prometido a sus tropas una victoria fácil, pero había cometido el error de ceder la iniciativa al enemigo. La caballería inglesa atacó por los flancos sorprendiendo al ejército de Wallace, aunque tuvo que retroceder frente a los schiltrons. Y entonces empezaron a llover las flechas de los arcos largos galeses que Eduardo había incorporado a su ejército, y que podían alcanzar una distancia muy superior a otros. Eran los mismos arcos largos que le darían a Inglaterra sus mayores victorias en la Guerra de los 100 años. Los lanceros fueron cayendo en el sitio, hasta que los pocos que quedaban, incluyendo a Wallace, optaron por emprender la retirada. La batalla estaba perdida y el costo había sido alto. Wallace vive como fugitivo. Después de la batalla de Falkirk, los nobles escoceses comenzaron a hacer la paz con Eduardo y renovaron sus juramentos uno tras otro. Mientras que Wallace se mantenía escondido, sabía que ahora tenía que luchar contra el rey de Inglaterra y los nobles escoceses traidores a su país. Y el cargo de guardián de Escocia recayó en los 2 nobles más influyentes, Robert Bruce y John Comyn. Entonces Wallace encabezó una guerra interna durante 1 año, para luego viajar a Francia, Noruega y Roma en busca de apoyo. Pero al ver que sus esfuerzos eran en vano, volvió a Escocia para continuar la lucha con sus propios medios. Tras obtener algún éxito contra las tropas inglesas, en 1304 el pequeño grupo de Wallace fue aniquilado hasta que solo quedaron algunos leales y él, reducido a ser un simple fugitivo. El hombre más valiente de Escocia es traicionado. Al año siguiente, en 1305, un caballero escocés al servicio de Eduardo delató a Wallace cuando iba a entrevistarse con Bruce, quien también estaba del lado de Eduardo, pero para contrarrestar las ambiciones de Comyn, su rival por el trono escocés. Tras ser arrestado, Wallace fue trasladado a Londres para rendir cuentas al rey inglés. A pesar de que había combatido por años para intentar la libertad de Escocia, nadie fue en su defensa. Nadie luchó para liberarlo. Juzgado y condenado por los ingleses. En Westminster Hall, el tribunal inglés incriminó a Wallace por bandidaje y traición.
Durante el proceso no le permitieron hablar, aunque siempre que pronunciaban la palabra traidor, les replicaba que él siempre había sido un súbdito del rey escocés John Balliol, nunca de Eduardo I, por lo que para él jamás había sido un traidor, y es cierto, jamás se inclinó ante Eduardo para ofrecerle su lealtad. Y como no podía ser de otra forma, William Wallace fue condenado a muerte. Una ejecución cruelmente planeada. La ejecución se diseñó con mucho cuidado. Querían dejar un mensaje claro a los que tenían intención de rebelarse. Para empezar, arrastraron al prisionero con caballos a lo largo de más de 6 kilómetros a través de Londres, envuelto en una piel de buey para no desgarrar su cuerpo antes de tiempo. Luego, en el campo de ejecución en Smithfield, primero lo ahorcaron como asesino y ladrón, cortando la cuerda antes de que muriera. Luego lo mutilaron y le sacaron las tripas, todavía vivo, por traidor a Inglaterra. Echaron al fuego su corazón, hígado, pulmones e intestinos, en castigo por los sacrilegios que había cometido al saquear bienes eclesiásticos ingleses, y por fin lo decapitaron. Su cabeza se conservó sumergida en alquitrán y fue ensartada en un poste en el puente de Londres para atemorizar a otros enemigos de Inglaterra. Más tarde se unieron las cabezas de los hermanos John y Simon Fraser. Sus miembros se mostraron por separado en Newcastle, Berwick, Stirling y Aberdeen. Sus extremidades fueron repartidas por distintas partes de Gran Bretaña. Su brazo derecho lo enviaron a Newcastle, región inglesa del norte que Wallace asoló entre 1297 y 1298. Su brazo izquierdo fue expuesto en Berwick, su pie derecho en Perth y su pie izquierdo en Aberdeen. Una muerte que causó silencio. Sin duda, la trágica muerte de William Wallace impresionó a sus compatriotas, aunque inicialmente no se produjo ninguna reacción. Para la aristocracia escocesa, la ejecución de Wallace y algún otro compañero suyo era un preliminar al acuerdo de paz y el perdón que les ofrecía Eduardo. No se produjo tampoco ninguna protesta popular, quizás porque los escoceses se sentían derrotados, amedrentados y agotados por la larga guerra. El silencio llegó a su fin. En 1306, Robert Bruce volvió a cambiar de bando y reclamó para sí el trono escocés, iniciando una nueva rebelión. ¿Y qué pasó con el enemigo de los escoceses? Eduardo I murió al año siguiente, mientras se dirigía a sofocar el nuevo levantamiento, y Bruce aseguró la independencia de Escocia con su victoria frente a Eduardo II en la batalla de Bannockburn. Batallas con un profundo significado. En 1320, los líderes de la nobleza y la Iglesia de Escocia redactaron una carta al Papa pidiendo el reconocimiento para su rey Roberto I. En las vibrantes palabras de la hoy conocida como Declaración de Arbroath, se reconoce el espíritu de Wallace mucho más que el de Bruce y sus descendientes. En verdad no es por gloria, ni riqueza, ni honores por lo que luchamos, sino por la libertad, por solo eso, a lo que ningún hombre honrado renuncia salvo con su vida. Y para honrar la memoria de Wallace, el 8 de abril de 1956 se colocó una placa en una pared del Hospital St. Bartholomew, cerca del lugar de su ejecución en Smithfield. Incluye en latín las palabras «Te digo la libertad es lo mejor, hijo, nunca vivas tu vida como un esclavo». Y en gaélico dice «Muerte y victoria», un antiguo grito de batalla escocés. La vida de William Wallace estuvo llena de sucesos que marcaron sus ideales. No solo era venganza contra quienes le habían quitado a dos de sus seres amados, también era justicia para quienes no se podían defender. Su infancia le permitió desarrollar ese sentido de libertad, pero su corazón valiente y guerrero sería el factor determinante para su lucha. Y aunque tuvo que enfrentar muchos obstáculos y finalmente sufrir una muerte terrible sin llegar a ver la libertad de su pueblo, lo que hizo contribuyó en gran manera a la caída del dominio inglés.